No fueron tantos ni de la magnitud de los de 1978 como pudimos observar en el video que publicamos anteriormente. Sin embargo, vaya si en México 1986 el seleccionado nacional se perdió la chance de sumar varias figuras de calidad que por decisión de Carlos Salvador Vilardo se quedaron con las ganas. Es por eso que vamos a armar el 11 de los jugadores argentinos que se quedaron en la puerta de convertirse en campeones mundiales en 1986. El caso más sonado e importante fue el de Ubaldo Matildo Filiol, quien había sido el indiscutido arquero hasta las eliminatorias disputadas en 1985, donde fue figura. Sin embargo, con el paso del tiempo, Vilardo, y a comienzos de 1986 para ser más específico, lo fue relegando poco a poco y comenzó a apostar fuerte por Nery Pumpido y Luis Islas. Hay muchas teorías. Por más que Vilardo le había manifestado que si mantenía el nivel estaría en México, y por supuesto el Pato era figura en el Atlético de Madrid de España, hay quienes dicen que la idea era quitar resabios menotistas en el equipo y aislar a Pasarela de sus laderos históricos en el seleccionado para que la influencia de Maradona fuera indiscutible. Es más, a comienzos de año, en esta tesitura, Vilardo declaró que el único seguro en México sería Diego. Esto molestó a Pasarela y Filiol salió en su defensa diciendo lo siguiente: solo un ciego no valora a Daniel Pasarela. Arquero y técnico nunca hablaron después de esto, pero la amargura e indignación de Filiol fue total. Julián Camino. Parecía que sería el 4 titular, fue otro de los que había jugado en las eliminatorias y era del riñón de Vilardo, pero que finalmente quedó fuera de la lista por decisión técnica y en su lugar ingresó Néstor Clausen. Enzo Trocero. Otro caso sonado, figura total y dueño de la saga en Independiente, parecía el titular cantado junto a Pasarela, pero sorprendentemente se quedó afuera. Pieza clave del albiceleste en las eliminatorias e integrante del ciclo, de un momento a otro perdió su lugar. ¿Por qué? No hubo muchas más razones que la preferencia por Oscar Ruggeri, que se encontraba en su mejor momento. Trocero, ni bien se enteró, cortó grueso. Tildó a Vilardo de falto de moral y ética, de falta de hombría y que lo que hizo con él había sido ridículo. Miguel Ángel Russo. Pocos más que Russo del riñón pincharrata de Vilardo. El puesto de 5 debía de ser suyo. Hombre de casi todo el ciclo, lugarteniente del Narigón, hombre que por rendimiento no le había dado chances a un preferido de la gente como Marangoni. Una lesión de rodilla inoportuna lo alejó de las canchas en momentos cruciales cercanos al Mundial. De hecho, fue operado y el técnico no tuvo más remedio que eliminarlo de la lista, muy a su pesar, más allá de que Miguel lo hizo todo para estar sobre el final. Algunos dicen que incluso pudo haber sido una orden de Grondona, presidente de la AFA, para darle su lugar a otros jugadores. De todas formas, por él entró el Checho Batista y ya sabemos lo que pasó. Juan Barbas. Otro con el sello del Flaco Menotti, había sido campeón mundial sub-20 en 1979 y mundialista mayor en España en 1982. Con un gran presente en el Lecce de Italia, también había sido indiscutido en las eliminatorias. En su momento, Barbas llegó hasta declarar que para que Vilardo pusiera jugadores, lo tenías que apretar y que el entrenador manoseaba jugadores. Hubo otras razones más increíbles que sonaron y una de ellas dice que en el amistoso entre Argentina y Nápoles en 1986, antes del Mundial, a Vilardo le molestó que Barbas vistiera la camiseta del Napoli frente a Argentina, siendo aún jugador del Lecce y tratando de cerrar su pase al club de Diego. Por jugar ante Argentina sin ser futbolista del Napoli, fue tildado de traidor. Su lugar finalmente sería ocupado a última hora y de manera sorprendente por el negro Enrique, y la jugada saldría redonda. Gerardo Martino. El Tata ya era un espectacular volante en Newell's, un sensacional jugador que llegó a tener algunas opciones de viajar a México, pero había muchos nenes para el mismo trompo. Se había destacado ampliamente en el Mundial Sub-20 de 1981 y estuvo en una gira preseleccionada en 1985. Finalmente, decisiones técnicas lo dejaron fuera del Mundial. Mario Vannemerak. El volante por derecha de Vélez era seguido de cerca por Vilardo, que le había dado la chance de jugar un partido amistoso en 1985, nada menos que ante Brasil. Venía con el recuerdo, además, de un muy buen Mundial Sub-20 en 1983, donde Argentina fue subcampeón. Como cara joven, tenía muchas chances, pero Vilardo terminó por excluirlo y el mediocampista explotó diciendo que no iba a México solo porque no jugaba en un club grande. José Daniel Ponce. El Bocha fue otro campeón en Estudiantes con Vilardo junto a Camino, Russo, Sabela y compañía.
En ese pincha jugaban en el medio 3 números 10. Uno era Ponce, el otro Sabela y el restante Troviani, que sí fue al Mundial. Sí, porque pese a todo lo que se dice, Bilardo jugaba con 3 números 10 en el medio de la cancha. El Bocha, que fue parte de todo el proceso y que jugó con éxito muchos partidos y que actuó en un encuentro de eliminatorias, estuvo considerado para ir a México, pero esa zona estaba superpoblada y finalmente él fue uno de los que no pudo concurrir. Alejandro Sabela, otra de las dolorosas eliminaciones que tuvo que hacer Bilardo, otro hombre suyo, vital. Su ausencia muchos la resumen en un apellido, Tapia. Es que, según se rumoreó, Grondona bajó línea para que el entonces hombre de Boca fuera al Mundial, sacrificando a Sabela en el puesto de 10 suplente junto a Bocchini. Justamente por eso, porque no había un solo jugador Ceneice en la lista. Futbolista desde el inicio del ciclo, titular en la Copa América 1983, con otras actuaciones notables también en amistosos, si bien no estuvo en las eliminatorias, su lugar no era particularmente discutido por Bilardo, hasta que lo desafectó y llevó en su lugar, más allá de a Maradona, a Bocchini, a quien Diego habría pedido y a quien Grondona también lo quería en el seleccionado, y sobre todo a Tapia, el caso más polémico por lo que se rumoreó en la previa. En aquel momento, Sabela llegó a declarar: a veces hay presiones y otras jugadores que están mejor. Bilardo diría mucho después que en realidad a Sabela no lo llevó por la fulgurante aparición del Vichy Borghi, a quien quería sí o sí en el plantel. Alberto Márcico. Si bien el Beto no tenía todos los números, su capacidad para jugar tanto de 9 como de 10, su potencia física y habilidad, lo hacían un jugador interesante para tener en cuenta, y Bilardo así lo creía. Finalmente, el hombre del Toulouse francés, que había actuado en la Copa América de 1983, en eliminatorias y en amistosos hasta 1985, quedó afuera debido a la gran cantidad de competidores en el plantel. Oscar de Articia. Como 9 de área, estuvo seriamente considerado en 1985, incluso había jugado en eliminatorias algunos minutos. El hombre gol de instituto fue parte del proceso de Bilardo casi desde sus inicios, jugando muchos partidos y señalando algún que otro gol. Sin embargo, la competencia en puestos ofensivos era demasiada y no encontró su lugar. Ricardo Gareca, junto a Russo y Sabela, el caso más doloroso que tuvo que atravesar Bilardo. De las eliminaciones que más angustia le causaron, es que el Tigre estuvo desde el día 0 con el Narigón. Era su 9 de área titular, indiscutido en la Copa América de 1983, en interminable cantidad de amistosos y en las eliminatorias rumbo a México. De hecho, si no fuera por su agónico gol ante Perú, Argentina no iba a viajar a México más que para ir de vacaciones. En aquel momento se encontraba goleando en Colombia y su ausencia era impensada. Pero todo cambió. Sobre la hora, Sergio Almirón le terminó de ganar el puesto porque a su condición goleadora le añadía otras características como versatilidad y velocidad, y tenía el visto bueno de Bilardo. De hecho, en uno de los últimos amistosos Almirón le hizo 3 goles a Israel y terminó de inclinar la balanza. Bilardo sufrió presiones, dijo en ese momento Gareca, otro más que se sumaba a la lista de que al Narigón le dictaban las órdenes desde arriba. Pasculi fue el único 9 típico que estuvo en México. La presencia de Borghi también ayudó a la salida del flaco. Ramón Díaz. Lo mismo de siempre. No es que no mereciera la convocatoria porque probablemente mereció jugar 3 mundiales y no uno solo, pero su gran rendimiento en Italia pasaba inadvertido para Bilardo. Dicen algunos que se debió que Ramón era del riñón de Menotti, a quien siempre agradecía y elogiaba.